Vamos a... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la segunda parte de la defensa de los proyectos con el grupo número 7, si no me equivoco, que creo que ya están compartiendo pantalla, ¿verdad? Bueno, señores, cuando ustedes quieran pueden comenzar. Buenas tardes, doctora, compañeros. Somos el grupo número 7 y nuestro tema de investigación fue la prevalencia de la desnutrición en niños de 0 a 5 años en la zona rural y urbana de Manabí y su influencia con el neurodesarrollo. Pase la siguiente, por favor. Bueno, como introducción, lo primero que tenemos es el planteamiento del problema. La Organización Mundial de la Salud define la desnutrición como la consecuencia de un consumo insuficiente de alimentos tanto en su calidad como en su calidad. Mientras que el estado nutricional es la condición física del individuo como resultado de un balance correcto en la ingesta de nutrientes y requerimientos corporales. Un estado nutricional deficiente va a provocar un sinnúmero de efectos negativos, a veces irreversibles, sobre todo en el neurodesarrollo en edades infantiles, tales como el retraso del crecimiento cerebral, la mielinización y la conducción nerviosa. Un niño que posee una alimentación mala dentro de los primeros 2 años de vida, aparte de sufrir desnutrición, también va a sufrir lesiones cerebrales irreversibles, como la baja capacidad de la percepción, el aprendizaje y la dificultad en el lenguaje y bajo nivel psicomotor. Es por esto que en el presente estudio buscamos evaluar el estado nutricional de los niños en etapas tempranas de la vida, asociándolo con la influencia del neurodesarrollo, puesto que un déficit proteico energético en las primeras o en edades tempranas de la vida implica directamente en el desarrollo intelectual, conductual del infante, específicamente en aquellos cuya edad oscila entre los 0 a 5 años de edad. Siguiente. Luego tenemos la justificación. Debido a la magnitud del problema nutricional en Ecuador, es importante conocer la relación que existe entre la desnutrición y el desarrollo. Este estudio se realiza con la finalidad de recolectar información actualizada sobre el presente tema que va a servir para la comunidad en general y va a ayudar a proponer soluciones a futuro. Por último, vamos que la viabilidad del estudio es positiva, ya que en los barrios a intervenir son conocidos por los investigadores. Además, se van a obtener todos los permisos para intervenirlos. Siguiente. Con respecto a los objetivos, tenemos el objetivo general, que es determinar la prevalencia de la desnutrición en niños de 0 a 5 años en la zona rural y urbana, evaluando su influencia en el neurodesarrollo. Luego tenemos los objetivos específicos, que son 5. El primero es establecer los datos sociodemográficos de la población de estudio. El segundo es determinar la prevalencia de la desnutrición en niños de 0 a 5 años en la población de estudio. El tercero es identificar los factores de riesgo para la desnutrición en la población de estudio. Y el cuarto es evaluar el neurodesarrollo en las poblaciones de estudio. Y el quinto es analizar la correlación entre el estado nutricional y el neurodesarrollo en la población de estudio. Siguiente. Luego tenemos el capítulo número 2, que ya es el marco teórico. Vamos a comenzar a hablar de la fundamentación científica del estado nutricional. Vamos a ver que una ingesta inadecuada de energía conduce a diversas adaptaciones fisiológicas, restricción del crecimiento, pérdida de grasa, de masa corporal y reducción de la tasa metabólica y reducción del gasto energético. También se van a presentar un sinnúmero de cambios bioquímicos que van a involucrar mecanismos metabólicos, hormonales y glucoreguladores. También se van a ver afectados un sinnúmero de sistemas con órganos. Incluso se puede llegar a afectar la inmunidad, haciendo al niño susceptible a infecciones invasivas. También se ha reconocido que la desnutrición aguda causa una reducción en el número de neuronas, de sinapsis y en la mielinización. Toda esta suma resulta en una disminución del tamaño del cerebro. También se va a afectar lo que es la corteza cerebral. Siguiente ya. Luego tenemos lo que es la conceptualización del crecimiento y desarrollo. El crecimiento es el aumento progresivo del tamaño de un niño o partes de un niño, mientras que el desarrollo no es más que la adquisición progresiva de varias destrezas, habilidades, tales como cómo apoyar la cabeza, el hablar, el aprender, el expresar los sentimientos y relacionarse con otras personas. Estos dos siempre van de la mano, pero a ritmos diferentes. Siguiente. Luego tenemos los factores implicados en el crecimiento y desarrollo. Tenemos dos muy importantes, que son el genético y los ambientales. Los factores genéticos determinan el potencial y las alimentaciones de crecimiento y desarrollo, mientras que los factores ambientales, como la nutrición adecuada, facilitan el logro potencial genético de crecimiento y desarrollo.
Luego también tenemos factores desfavorables que van a ralentizar lo que es el crecimiento y el desarrollo. Entre estos tenemos lo que es malformaciones congénitas, la desnutrición, alteraciones hormonales y las discapacidades. Siguiente. Bueno, y por último, o sea, de mi parte tenemos lo que es la clasificación del estado nutricional, que se lo clasifica dependiendo con esta tablita, pero más adelante mi compañero les va a terminar de explicar esto con las curvas. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctoras. Siguiendo con la fundamentación científica en el neurodesarrollo, perteneciente al marco teórico, tenemos que el neurodesarrollo es un proceso complejo y que se va a mantener constante. Comienza en las etapas más tempranas de la vida y es aquí donde la vida intrauterina y el primer año de vida son determinantes de la capacidad que va a poseer la persona durante toda su vida. Uno de estos hechos es la generación neuronal y su migración hacia la corteza, que ocurre en los primeros meses y donde se va a otorgar aproximadamente 100.000 millones de neuronas que posee la persona y no van a disponer de la capacidad de reproducción. Entonces, un estímulo agresor externo en este periodo podría afectar y generar graves alteraciones a lo largo de la vida. El desarrollo del sistema nervioso en los primeros años de vida nos menciona que durante el último trimestre del embarazo y los primeros meses de vida, el cerebro incrementará su peso debido a la generación de conexiones sinápticas entre las neuronas ya producidas. Y esto va a permitir impulsos nerviosos transmitidos, donde una inadecuada administración de nutrientes o una mala estimulación provocarían una interrupción de este proceso. Asimismo, durante los primeros años de vida, maduran áreas del cerebro, iniciando con las áreas motoras y luego las áreas sensoriales primarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el neurodesarrollo normal se divide en distintas áreas y el control de cada una de estas va a depender del medio en el que se encuentra el paciente, así como las características genéticas propias de él, y bueno, también se tratará las edades a las que las personas tienen que realizar de determinadas actividades, y es importante mencionar que estas no son, son solo de noción general, y que en realidad el medio social de la persona puede modificar ligeramente estos tiempos. Tenemos el desarrollo motriz, donde va a consistir en el aprendizaje de capacidades que permitan a la persona mantener un control postural de desplazamiento, una destreza manual, respuestas motoras tanto voluntarias como funcionales. Por ejemplo, un niño de 6 meses de edad va a tener la capacidad de mantenerse en sedestación o transferir objetos de una mano a otra. En el desarrollo del lenguaje es la capacidad que adquirirá la persona en la comunicación con sus semejantes, y esta está influenciada por las características sociales y culturales en las que se encuentra la persona. La adquisición del lenguaje es un proceso complejo que va a depender del desarrollo de órganos de la fonación, la resonancia, la articulación, para emitir y modular adecuadamente, y bueno, también va a depender de la estimulación lingüística que reciba el niño durante la maduración y la relación que tenga a su alrededor. El desarrollo cognitivo ocurre en cambios en el pensamiento durante esta etapa, progresando desde la capacidad de entender sus sensaciones y necesidades corporales hasta la capacidad de identificar objetos. Este desarrollo se define durante el primer año de vida. Y bueno, en cuanto al desarrollo social, va a ser la capacidad de interactuar con las personas en su entorno adecuadamente, y bueno, va a progresar desde la capacidad de mirar y fijar la mirada hacia los otros, hacia los ojos de otra persona. Siguiente diapositiva. En cuanto a los factores que intervienen en el neurodesarrollo, está el componente hereditario, que nos da pautas genéticas que se podrá estimar el tamaño físico de la persona, el ambiental, que se refiere a los elementos que van a estar relacionados a lo largo de la vida de la persona, y el socioeconómico, que dependerá del ambiente en que se encuentra la familia, a diversas costumbres y tradiciones que tenga. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en cuanto a la epidemiología de la desnutrición en el mundo, la desnutrición aguda es responsable de casi 1/3 de todas las muertes en niños menores. El número estimado de niños con una insuficiencia ponderal, es decir, una puntuación Z de peso para la edad a nivel mundial, es de 101 millones o del 16% a nivel mundial. Además, tiene una prevalencia significativa también en el mundo desarrollado. En América Latina, 1 de cada 100 niños menores de 5 años sufre de desnutrición aguda, y bueno, en Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición.
La situación es más grave para niños indígenas, pues 1 de cada 2 niños la padece. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, va a ser una serie de técnicas que tienen por objetivo determinar la situación nutricional de la persona. Se dará a cabo la anamnesis nutricional, que es utilizada para la exploración clínica y, bueno, también es conocida como un interrogatorio, donde tendrá una sucesión de preguntas y se va a obtener información para un diagnóstico y un abordaje del paciente. Eso sería por mi parte. Listo. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la encuesta nutricional. Es otra técnica de recolección de información y consiste en hacerle preguntas a los familiares del paciente por los hábitos nutricionales, ya que estos pueden variar según el nivel social, el nivel económico o el nivel de educación que tengan los padres. Entre estas técnicas se encuentran los cuestionarios, que consisten en hacer preguntas sobre la alimentación del paciente, que esta varía según la edad, por ejemplo, si consume lactancia materna, en la frecuencia, cuándo comenzó a consumir alimentos no lácteos, cuándo comenzó a consumir lácteos artificiales, si consume suplementos vitamínicos, cómo valoran los padres la alimentación del paciente. Y el diario o bitácora consiste en anotar durante 3 días la alimentación del paciente de manera detallada, tanto en alimentos como bebidas, y hablar también de cantidades. Otra técnica es hacer un examen físico, ya que aquí se pueden encontrar varias pautas de una mala nutrición. Por ejemplo, en los ojos podemos ver conjuntivas pálidas, en párpados enrojecidos, parálisis o rigidez de los músculos oculares. En los labios se puede ver tanto enrojecimiento como hinchazón. En la cara en general podemos ver tanto palidez como hiperpigmentación, también un engrosamiento de la tiroides, uñas, tanto frágiles como presencia de uñas en bandas. En la piel también hay varios hallazgos, como tener una piel seca, escamosa, amarillenta, que haya palidez, psoriasis, hematomas, que el paciente nos comente de un historial de mala cicatrización, o que podamos ver mucosas secas. También en el examen físico podemos encontrar hallazgos de enfermedades que, si bien no tienen nada que ver con la malnutrición, su progresión sí podría llevar a un trastorno nutricional, como la patología cardíaca congénita, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas, metabólicas e incluso cáncer. La antropometría es una de las técnicas más utilizadas para determinar el estado nutricional de una persona. Consiste en tomar las medidas corporales y, en base a estos, determinar cuál es su estado. Entre las que nosotros vamos a mencionar más que nada está la talla y el peso. Es importante mencionar que la antropometría habla sobre el estado del paciente en un momento determinado, por lo cual, para saber cuál es verdaderamente su estado, hay que hacer varias mediciones a través del tiempo. Debido a que los niños se encuentran en un crecimiento constante, tanto en talla como en peso, es necesario alguna escala que nos permita determinar qué es normal y qué es no. Para esto se utiliza el percentil, que se utiliza para medir varias cosas, pero consiste en un gráfico acompañado de líneas y cada línea representada con un número. Estos números representan el porcentaje de la población que tienen un valor menor que el de nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos tomando peso para la edad, y vemos que nuestro paciente se encuentra directamente en la línea del 3, podría ser un peso bajo, ya que solo un 3% de la población pesa menos que nuestro paciente. Al contrario, si se encuentra en la línea del 97, sería un peso alto, ya que el 97% de la población pesa menos que nuestro paciente, y si se encuentra en 50, está en la media. Estos gráficos de percentiles se segregan por sexo y se considera como normal a todo aquel que esté por encima de 15 y por debajo de 85. Como ya dije, los percentiles se pueden utilizar para varias cosas, como el peso para la edad. Un paciente que se encuentre en valores anormales por debajo de 15 y por encima de 85 significaría un aporte de calorías indebido, tanto como en casos de desnutrición como en casos de sobrepeso u obesidad. La talla para la edad también es útil. Sin embargo, tenemos que saber que muchos pacientes pueden tener un percentil bajo porque nacieron con un peso bajo para la edad, o tuvieron padres con talla y peso bajo. Por eso, además de saber el percentil en el cual se encuentran, es necesario hacer múltiples mediciones a lo largo del tiempo para verificar que sí exista un crecimiento lineal. El peso para la talla se utiliza también como complemento para el peso para la edad, sobre todo en niños en los cuales se sabe que padecen de desnutrición aguda. Y el índice de masa corporal se utiliza en los niños con percentiles debido a, como ya mencioné, por su crecimiento constante. Para la evaluación del neurodesarrollo, debido a que este es un proceso muy complejo, es necesario utilizar escalas que nos permitan determinar qué es normal y qué no. Para esto vamos a hablar nosotros del test de Denver, que evalúa a un niño en 4 sectores: en desarrollo motor, tanto grueso
como fino, desarrollo del lenguaje y desarrollo personal social. Este test consiste en tomar la edad del paciente y según esta hacer una línea vertical en un punto determinado de la tabla y proceder a evaluar cada una de las actividades que se encuentran atravesadas por esta línea. Se considera como una falla relativa a todo aquel paciente que tenga un fallo como mínimo en 2 sectores o más. Y se considera como falla normal a todos aquellos pacientes que tengan un sector, pero en ese sector hayan 2 o más fallos. De igual manera, para saber verdaderamente cuándo hay un fallo en el neurodesarrollo, es necesario hacer múltiples test de Denver a través del tiempo. Gracias. Bueno, a continuación tenemos el siguiente capítulo, que es la metodología. Siguiente. Bueno, en primer lugar tenemos el tipo y diseño del estudio, que este va a ser un estudio con enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de prevalencia. Va a ser un estudio observacional de corte transversal y prospectivo y de nivel correlacional, ya que va a relacionar el estado nutricional con el neurodesarrollo. Siguiente. Bueno, en la operacionalización de variables tenemos varias variables, entre las que tenemos la desnutrición, en la cual vamos a medir lo que es la prevalencia, el grado, vamos a, como explicaba mi compañero, vamos a ver el número de infantes con desnutrición por 100 dividido por el total de infantes estudiados, y el peso de edad se va a ver con el percentil inferior a 3, un puntaje Z inferior a menos 3. La talla de edad, un percentil inferior a 3 y el puntaje Z inferior a menos 3. Las preguntas que se van a realizar para esta variable va a ser cuál es la edad del paciente, cuál es el peso del paciente y cuál es la talla del paciente. Y se va a tomar por medio de medidas antropométricas el cálculo matemático. También otras de las variables que tenemos son los factores de riesgo de desnutrición, entre las cuales vamos a tener los elementos que aumentan la probabilidad de que el paciente desarrolle la desnutrición, que van a ser enfermedades previas, peso al nacimiento, acceso a servicios básicos y el régimen alimenticio. Y bueno, entre ellos, cada uno de ellos tiene sus indicadores, como por ejemplo cuadros diarreicos previos, el peso menor de 2.500 gramos, en acceso a servicios básicos si tiene electricidad o agua potable, el número de comidas por día, contenido de los alimentos y edad en la que culmina la lactancia. Bueno, esto se va a tomar por medio de encuestas. Siguiente. Bueno, en la variable de neurodesarrollo vamos a tener una evaluación del desarrollo psicomotor. En ella la falla relativa va a ser 2 o más sectores del desarrollo con un solo fallo, y anormal en que en un sector o más del desarrollo que sea con 2 o más fallos. Y bueno, se le va a hacer encuestas y como se explicaba el test de Denver. Las preguntas van a ser a qué edad comenzó a gatear, a qué edad dijo sus primeras palabras y a qué edad empezó a caminar. Bueno, en lo que es la edad, tenemos el número de años y meses cumplidos, la cantidad de años y meses a partir de la fecha de nacimiento, y bueno, eso va a ser por medio de encuesta. En el sexo a que pertenece, y bueno, también por encuesta. Y la estructura familiar, vamos a tomar en cuenta la accesibilidad social. Vamos a tener en cuenta en ello lo que son estado civil de los padres, ocupación de los padres, nivel de escolaridad de los padres. Y va a ser también tomado por encuestas, por medio de preguntas de cuál es el estado civil de los padres, bueno, como se explicaba en el anterior. Bueno, y la condición social va a ser cuál va a ser su accesibilidad geográfica, si es urbana o rural, ya que vamos a tener en cuenta estas dos accesibilidades geográficas. Y esto también va a ser tomado en cuenta por encuestas, y se va a preguntar cuál es el ingreso económico familiar mensualmente y de qué tipo es su vivienda. También si posee servicios básicos, asiste a clases escolares y cómo interactúa con otros niños. Siguiente. Bueno, dentro de la metodología también tenemos el universo o población de estudio y muestra, que esta va a ser la población de estudio, serán de niños de 0 a 5 años, pertenecientes a una población urbana. Y de esto se va a tomar una optativa. Siguiente. Las técnicas para la recolección de información van a ser la toma de medidas antropométricas, que se tomará el peso y talla de la persona para la determinación del estado nutricional.
En niños de 0 a 2 años se va a tomar la longitud del niño acostado, y de 3 a 5 años en la longitud con el niño parado. En las encuestas se va a recolectar información complementaria en base a los objetivos de la investigación, en una encuesta que se va a realizar a los padres de familia, y se va a realizar la aplicación de la prueba de Denver, y en la cual se va a proceder a realizar este test que es necesario para conocer el neurodesarrollo del participante. Siguiente. El procedimiento va a ser que se delimitará geográficamente un área rural y urbana, se calculará la muestra y se va a escoger aleatoriamente a este. Y nos vamos a basar en planos o información examinada o en los respectivos centros de salud. Siguiente. En cuanto a lo que es el plan de análisis de los resultados, se realizará una base de datos en Excel para tabular la información obtenida en el campo, y posterior a eso se va a realizar un análisis descriptivo de todas las variables a través de la distribución de frecuencia y de porcentaje, y esto se va a expresar en tablas o gráficos. Y para la comparación de las variables se va a utilizar la estadística inferencial a través de un análisis de chi cuadrado en la base de datos de IBM SPSS. Bueno, y por último, el último capítulo, que va a ser los recursos. En recursos humanos tenemos que nuestra doctora va a ser la doctora Joaquina Gil Ramos, y los investigadores vamos a ser García Antonio Olgo Ayudí, Segovia Guerrero, William Ronaldo, y quienes habla Villamar Bermúdez Pisa María. Cuando al cronograma tenemos las actividades que se van a realizar semana a semana, entre las cuales tenemos la elección del tema de proyecto, planteamiento del problema, realización del perfil del marco, desarrollo del marco teórico, metodología, y bueno, hemos llegado hasta lo que es la presentación del protocolo de investigación. Siguiente. Y bueno, en el presupuesto hemos tenido en cuenta lo que son materiales de oficina, hojas, lápices y esferos, que se van a gastar aproximadamente $7, copias de impresiones $5, y lo que es el transporte unos $20, que nos va a dar un total de $32. Y gracias, eso sería todo. Bueno, muy bien, muchas gracias al grupo 7. Se han pasado 2 minutos del tiempo y vamos con el siguiente grupo. Grupo 8. Buenas tardes, compañeros, doctora. Nuestro tema de proyecto es polifarmacia en adultos mayores de 4 cantones, de 4 sectores de Manabí, y somos el grupo 8. Siguiente. Como primer capítulo tenemos la introducción, que es el planteamiento del problema, bueno, que va a estar basado en las personas de tercera edad, que son las más susceptibles a multimorbilidades, a lo que hace más dependientes de la polifarmacia. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, más del 85% de la población adulta mayor consume de forma diaria más de 3 medicamentos, que es como la organización define el término de polifarmacia. Bueno, según un estudio retrospectivo en la ciudad de Quito, se documentó que la polifarmacia se da en un 44% en los adultos mayores, y sin embargo no hay datos estadísticos en Ecuador en general, ni de todas las ciudades individualmente. Por eso es de gran importancia este estudio, ya que en nuestro medio se carece de información, porque, bueno, y el presente trabajo se va a enfocar en determinar la prevalencia de la polifarmacia en los adultos mayores, y además es de importancia conocer y clasificar los fármacos más consumidos, y también las razones de su uso, y identificar los factores que conllevan a la polifarmacia. Bueno, en cuanto a la justificación, bueno, como ya he mencionado, que a pesar de que es prevalente la problemática en esta cuestión, no se ha observado estudios realizados en nuestro medio, específicamente en Manabí, como lo vamos a hacer nosotros. Bueno, por lo tanto, este estudio se aportará a la ciencia, brindando información sobre la cantidad de adultos mayores con polifarmacia en Manabí. Además, se identificará las enfermedades y principales factores de riesgo que van a ayudar al que el paciente consuma múltiples fármacos. Así también se determinarán las combinaciones medicamentosas más empleadas. Bueno, esta información va a ser útil para las instituciones de salud, sirviendo como base lo que va a ser las decisiones, sobre todo las preventivas, para que de esta forma reducir o evitar consecuencias de polifarmacia en adultos mayores. Bueno, como
como punto final de este de aquí, bueno, los sectores escogidos de la provincia de Manabí corresponden a la residencia de cada autor, por lo tanto será más fácil, o sea, vamos a tener un acceso fácil a llegar a los lugares determinados. Siguiente. En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo general es establecer la prevalencia y la valoración de la polifarmacia en la población adulta mayor de 4 sectores de la provincia de Manabí. Y los objetivos específicos es conocer las características sociodemográficas de la población de estudio, también describir el estado de salud de la población estudiada, identificar las enfermedades que llevan a la polifarmacia en la población adulta mayor de los cantones respectivos, también determinar los factores de riesgo que favorecen a la polifarmacia, y por último establecer las principales combinaciones de medicamentos más usados por la población de estudio. Gracias. Bueno, ya empezando con el marco teórico, pues vamos a definir en sí el concepto de polifarmacia. Entonces, la polifarmacia se define como la administración simultánea de varios medicamentos al mismo paciente. Aunque en sí el número mínimo preciso para tal definición sería variable, pues se ha establecido numéricamente como 5 o más medicamentos recetados en cualquier momento, incluyendo los medicamentos sin fórmula médica o los suplementos. Sin embargo, algunos autores consideran inapropiado establecer un número límite o base de dicha definición debido a la presencia de poblaciones con abundantes morbilidades, por lo que se debe tomar en cuenta la pertinencia de la prescripción. Y es por esto pues que, o sea, sería ya definida la polifarmacia excesiva como el uso simultáneo de medicamentos pues que no tienen indicación clínica y no un número específico de ellos. Y pues a pesar de esto, para la OMS la polifarmacia es el uso concomitante de 3 o más fármacos en un momento dado. Vamos a ver ahora acerca de la epidemiología de la polifarmacia. Entonces, actualmente, pues hay que decir que vivimos la globalización del envejecimiento. El porcentaje a nivel mundial de la población de 65 años en adelante fue de 9%, en América Latina del 8% y para Ecuador 7%. Y esta variable ha sido vinculada como causa de polifarmacia en este grupo etario por las multimorbilidades pues, que convergen, y con respecto a estudios realizados en Latinoamérica sobre la polifarmacia en adultos mayores, se ha evidenciado que en México la prevalencia de polifarmacia en adultos mayores puede llegar hasta el 89% y la media de fármacos administrados por pacientes es de 7. Y bueno, por otro lado, en Cuba se realizó un estudio en el año 2016 cuyos resultados mostraron un predominio de polifarmacia en femeninas de la tercera edad con escolaridad media, laboralmente activas, que vivían acompañadas de hábitos tóxicos también. Y por otro lado, pues de los datos que tenemos en Manabí, se encuentra un estudio realizado en el Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo, cuyos resultados muestran la prevalencia de polifarmacia, en este caso definida como el consumo de más de 3 fármacos, en un 59.38% del total de adultos mayores. Respecto a los factores de riesgo para la polifarmacia en adultos mayores, entonces estos factores son en algunos casos dependientes del sistema de salud, dependientes del paciente, dependientes del médico y de la interacción entre el paciente y el médico. Asimismo, los factores sociodemográficos que se han comprobado como factores de riesgo para la polifarmacia comprenden, por ejemplo, adultos de la tercera edad, sexo femenino, nivel de escolaridad media y baja, con ocupación fija, sea intelectual o física, además aquellos que viven acompañados y que manifiestan hábitos tóxicos. Y pues bueno, asimismo algunos factores vinculados de forma frecuente con la existencia de polifarmacia son, por ejemplo, la edad avanzada y las comorbilidades asociadas a la fisiología del envejecimiento, además de la presencia de múltiples comorbilidades independientes a la edad, género femenino, nivel educacional, la hospitalización reciente, la consulta a múltiples prescripciones inadecuadas, prescripción ilógica o ineficaz, inadecuada educación del paciente y sus cuidadores y, por supuesto, la mala autopercepción de salud. Un problema en sí frecuente, pues que se asocia al incremento de un número de fármacos, resulta la denominada cascada de prescripción situada, o sea que se suscita como tal, asumiendo que erróneamente un nuevo síntoma ya debería ser manejado con un nuevo fármaco, y esto pues no descarta que se deba a uno de los fármacos recibidos y que por lo tanto simplemente debería ser suspendido. Por último, vamos a ver la condición médica que conlleva la polifarmacia en adultos mayores. En este caso, la presencia de varias enfermedades y dolencias llevan ocasiones a una prescripción excesiva por parte del médico o una automedicación por el propio paciente. Esto con un elevado número de fármacos que no siempre se utilizan correctamente, es decir, a mayor enfermedades crónicas, mayor el tratamiento farmacológico recibido, aumentando así la polifarmacia.
Y las enfermedades más frecuentes en personas de la tercera edad con polifarmacia son hipertensión arterial, diabetes mellitus, gastritis crónica y artrosis. Y pues en este estudio pues se demostraría que los ancianos tenían en su mayoría 4 o 5 de estas enfermedades crónicas de forma simultánea. Y para culminar, las consecuencias de la polifarmacia, hay que mencionar que si bien el uso individual de fármacos incrementa el riesgo de complicaciones clínicas en los ancianos, las interacciones farmacológicas aumentan el riesgo en mayor grado. Y pues existiría una relación directa entre la dosis y la cantidad de fármacos consumidos con la mortalidad, y pues demostrándose que por cada medicamento que se incrementa aumenta un 3% el riesgo de muerte. Sin embargo, pues cabe recalcar que para otros estudios la polifarmacia no es un factor de riesgo independiente de mortalidad, y es la enfermedad generalmente crónica que únicamente tiene una relación directa. Buenas tardes con todos. Bueno, es importante también mencionar los medicamentos más usados en los adultos mayores, y de esta forma los hemos agrupado según la acción, como vemos, según los grupos farmacológicos y específicamente los medicamentos de estos grupos, con sus respectivos efectos adversos, pero como vemos de forma individual. Entonces, entre los fármacos más usados están los antibióticos, de estos los glucopéptidos como la vancomicina, que pueden generar efectos adversos como disnea y urticaria. También los analgésicos están el paracetamol, AINES como ibuprofeno, naproxeno, aspirina, que pueden generar irritación de la mucosa gastrointestinal y más a largo plazo insuficiencia renal. Cardiovasculares, que era de los grupos más empleados, están los antihipertensivos, antiagregantes, antiarrítmicos, cardiotónicos, pero de estos sobresalían los antihipertensivos, ya que también se evidenció en algunos estudios que la patología más frecuente en los adultos mayores que recibían polifarmacia era la hipertensión arterial. Entonces, de estos están los más frecuentes, los IECAs, ARA2, diuréticos diacídicos, que pueden generar efectos adversos como hipotensión ortostática, desbalance hidroelectrolítico, como hiperpotasemia. Los antidiabéticos, que también en este grupo de pacientes, la diabetes mellitus correspondiendo a las enfermedades más frecuentes, están los hipoglucemiantes orales, como la metformina, que generalmente causan efectos adversos gastrointestinales, y también está la insulina, que es bastante usada y puede generar hipoglucemias más que todo en luego también tenemos los hipolipemiantes, de estos se sobresalen las estatinas, las estatinas, están también los gastrointestinales como los inhibidores de la bomba de protones, psicotrópicos que eran bastante usados, de estos los antidepresivos, también estaban los sedantes, hipnóticos, pero de estos los antidepresivos eran los más frecuentes, y de estos justamente los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. Y como vemos, pueden aparecer efectos adversos como insomnio e hipotensión. También tratadores de estos, los antagonistas beta-adrenérgicos de larga duración, como el salmeterol, eran de los más usados, y esos, el temblor, palpitaciones, entre otras, son los efectos adversos. En cuanto a eso era dependiente de cada fármaco, o sea, de forma individual, pero como vimos nuestro tema es de polifarmacia, entonces en estos pacientes el consumo de más de 3 fármacos hace que estos fármacos lleven una interacción de unos con otros. Entonces, entre las más frecuentes también, como vemos, están los AINES casi siempre asociados a otros. Los AINES más aspirina, por ejemplo, hay un mayor riesgo de sangrado. AINES más hipotensor, como los diuréticos, tienen una menor eficacia antihipertensiva, o sea, de parte de los hipotensores. También está la asociación de AINES con antibióticos, que disminuyen la eficacia de los antibióticos. También los IECAs más espironolactona, como vemos ahí en la gráfica. Y también es importante abarcar la prevención de la polifarmacia, que está dirigida, o sea, desde el punto de vista médico, que ellos estén evitando fármacos que son potencialmente tóxicos, que eviten cascadas de prescripción, es decir, fármacos que disminuyen el efecto, o sea, que disminuyen el efecto adverso de otro fármaco, y de esta forma estarían, o sea, aumentando la medicación. Entonces, evitar esto, hacer ajustes de dosis,
educar a la población dirigida a estos pacientes, pero que a veces es un poco más difícil, pero también a sus cuidadores para que hagan visitas regulares a los médicos, para que eviten la automedicación también. Y es importante también por parte de las entidades encargadas del expendio de medicinas que tengan un mayor control y vigilancia de la venta de fármacos sin receta. Entonces, aquí están los criterios STOP que son importantes. Estos criterios es una herramienta útil para evitar fármacos tóxicos, para fármacos que son potencialmente tóxicos para estos pacientes, como por ejemplo AINES con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, siempre que sea necesario, pero por ejemplo, que sea necesario se deben usar, por ejemplo, con un IVP para evitar recaídas, y así como vemos glibenclamida en diabetes mellitus por el riesgo de hipoglucemia, y así como vemos en la gráfica. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. A continuación tenemos el tercer capítulo, que es de metodología. El tipo de diseño de investigación. Nuestro trabajo corresponde a un estudio con enfoque mixto, de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo, de corte transversal y además con diseño de prevalencia y de comparación de grupos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las variables, nosotros tenemos como variables polifarmacia, condición individual de la salud actual y los factores de riesgo. En cuanto a la polifarmacia, las dimensiones o categorías que hemos elegido, bueno, una de estas es la administración actual de fármacos. En cuanto a los indicadores de esta categoría, tenemos sí y no. La pregunta que se va a realizar con respecto a esta categoría es si consume algún medicamento y se va a realizar una encuesta. En cuanto al número de medicamentos diarios que consume el paciente, tenemos que en los indicadores puede ser 1, 2, 3 o más de 3. La pregunta, ¿cuántos medicamentos se consumen al día? Asimismo, se va a utilizar la técnica de encuesta. En cuanto a la condición individual de la salud actual, tenemos que aquí vamos a tener enfermedades crónicas y enfermedades agudas. En cuanto a las enfermedades crónicas, hemos seleccionado como indicadores hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales, enfermedades osteoarticulares y enfermedades autoinmunes, otras también. La pregunta que se va a realizar en cuanto a este indicador es si tiene alguna enfermedad que precise tratamiento continuo. Y la técnica que se va a utilizar es una técnica de tipo encuesta. En cuanto a las enfermedades agudas, tenemos como indicadores cuadros respiratorios, enfermedades vectoriales, conjuntivitis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades geniturinarias, asimismo otras. Y la pregunta que se va a realizar en cuanto a esta categoría es si presenta alguna enfermedad que requiera tratamiento corto. También se va a utilizar una técnica de encuesta. Siguiente. Bueno, la hipótesis de nuestro trabajo es si existe una prevalencia de polifarmacia en adultos mayores de Manaví mayor al 80%. Como lo mencionaba la compañera anteriormente, la OMS indica que en los adultos mayores debe de superar el 85%. Siguiente. En cuanto al universo de estudio y la muestra, la población de estudio estará conformada por adultos mayores de 65 años de edad, mayor a 65 años de edad, pertenecientes a los barrios La Pradera de Manta, Aníbal San Andrés de Montecristi, San Pablo de Puerto Viejo y el sector rural Piquigua de Junín. Se utilizará una muestra probabilística con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 90%. Siguiente. En cuanto a la técnica de recolección de la información, pues se utilizarán encuestas que estarán dirigidas a la población de estudio y también se realizará una entrevista a un profesional de salud. En cuanto a los aspectos éticos, la presente investigación va a contar con la confidencialidad correspondiendo a que los datos personales que involucren directamente a la persona no van a ser revelados ni expuestos al público, dejando sus respuestas en anonimato, respetando la privacidad de cada persona. Siguiente. Bueno, en cuanto al cronograma, aquí vamos a encontrar las actividades que se van a realizar durante el primer y segundo parcial
En el primer parcial vamos a realizar de la semana 1 a la semana 9, que comprende la elección del tema del proyecto, el planteamiento del problema, la realización del perfil del marco teórico, el desarrollo del marco teórico, la metodología y la presentación del protocolo de investigación. Lo que corresponde al segundo parcial, ya desde la semana 11 hasta la semana 18, vamos a realizar la elección y validación del instrumento de medición, la realización de la encuesta y el análisis e interpretación de los datos, las conclusiones con sus recomendaciones, la revisión final del autor y la presentación final del proyecto. Siguiente. En cuanto al presupuesto, pues aquí los gastos serán autofinanciados por los investigadores y serán divididos para los 4 integrantes de la misma manera. Los materiales que vamos a utilizar son materiales de oficina, como hojas y esferográficos, impresiones, materiales de bioseguridad, llamadas telefónicas, donaciones o ayudas que sean requeridas y el tiempo de consulta en internet. También el transporte en caso de que tengamos que movilizar. Bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias al grupo 8. Y pasamos al grupo 9, por favor. Buenas tardes, doctora y compañeros. A continuación vamos a proceder a presentar el protocolo de investigación del grupo 9, que es acerca del tema de investigación, conocimientos, prácticas y actitudes del cáncer cervicouterino en mujeres de edad fértil. Teniendo como investigadores a Vega Espinosa Cindy, Cabrera Alcibar Jocelyn, Chinga Vergara Jimmy y García Valencia Josué. El capítulo 1 va a corresponder a la introducción y pues tenemos primero el planteamiento del problema, en la cual el cáncer cervicouterino es cuando se da en las células del cuello uterino. Estas aquí encontramos 2 tipos de células, en las cuales principalmente estas células normales van a proliferar precancerosas, las cuales se van a denominar como una lesión de displasia. Estas de aquí en este momento, mediante un prueba de Papa Nicolau, podemos nosotros hacer una detección temprana del cáncer y no permitir que se desarrolle. Como factor de riesgo más importante vamos a tener que es el virus papiloma humano. Este de aquí es un grupo de aproximadamente más de 150 virus que se van a presentar como de alto y bajo riesgo. Los de bajo riesgo son los que se presentan en forma de verrugas y estas de aquí van a presentarse en la superficie de la piel. Y los de alto riesgo son los que se le llaman de alto riesgo porque están fuertemente vinculados con cánceres en los cuales se va a incluir el cáncer de cuello uterino. Nuestro problema principal es que el cáncer cuello uterino es la segunda causa de muerte por cánceres de mujeres en el Ecuador, pese a que existe una disponibilidad de intervención primaria, como lo es la vacunación contra el VIH. También tenemos las pruebas de tamizaje, como la citología y moleculares. De aquí, las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino, no solamente en el Ecuador, sino que en la mayoría de los países de América Latina se mantienen incidentemente altas. Este cáncer de aquí afecta principalmente a mujeres de bajo nivel socioeconómico. Tenemos que en un reporte que nos dio Solca de Quito, nos reporta que en las mujeres que tienen una instrucción baja, los tumores ya se encuentran en estadios avanzados de su forma invasora, y estas de aquí, al contrario, con las mujeres que tienen una instrucción mucho más, se encuentran en estadios tempranos en los cuales se puede llevar de mejor manera la enfermedad. ¿Cómo afronta el sistema de salud este problema? Pues tenemos que, tanto público y privado, de primer nivel en establecimientos públicos, sí existe estas actividades preventivas, como lo es la información y también que se realicen lo que es el Papa Nicolau. También tenemos que en el segundo nivel existen para que se realicen estas pruebas, sin embargo, las mujeres no tienen a realizarse de aquí, por lo que se derivan al tercer nivel, pero sin embargo estas derivaciones suelen tener problemas, que es una problemática del país en la cual se debería mejorar. En la justificación, pues la presente investigación se justifica que hay una alta prevalencia, como mencionamos, de este cáncer en nuestras mujeres ecuatorianas, y nos resulta fundamental realizar esta investigación que nos permite identificar el conocimiento, actitudes y prácticas que tienen estas mujeres frente al cáncer cervicouterino.
que va dirigido principalmente a detectar precozmente la enfermedad y disminuir así las tasas de mortalidades que llevan estas de aquí. Nuestro estudio es factible y viable, puesto que tenemos información primaria extensa en internet, libros, revistas, entre otros, y la parte monetaria va a salir de los investigadores, por lo cual no necesita que se sustente grandes cantidades de dinero. Entonces tenemos nosotros que como objetivos principalmente va a ser el general, que es analizar los grados de conocimientos, prácticas y actitudes en las mujeres de edad fértil, originarias de la zona rural de Boca, del Cantón Junín, sobre el cáncer de cuello uterino, y específicamente nuestro objetivo es escribir primero las características sociodemográficas de este grupo de estudio, conocer la salud reproductiva del grupo, caracterizar cuál es el nivel de conocimiento que se tiene acerca del cáncer de cuello uterino, describir qué actitudes toman las mujeres frente al cáncer de cuello uterino, identificar las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino en la población que vamos a estudiar. Muy bien, continuando con el tema, ahora vamos a mencionar lo que es el marco teórico. Por lo tanto, primero vamos con las definiciones. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo comienzan a dividirse y detenerse y se diseminan a los tejidos adyacentes. Entonces, el cáncer de cuello uterino, o también conocido como cáncer de cervix, se inicia cuando las células sanas de la superficie comienzan a dividirse de manera descontrolada. Estos cambios condicionan anomalías, aunque al principio no necesariamente van a ser cancerosas. Estos son los primeros pasos que pueden dar lugar a la formación de un cáncer. Siguiente. Respecto a la epidemiología, a nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo. Y se estima que en 2018 hubo unos 570.000 casos nuevos. Y en ese mismo año, casi el 90% de las 311.000 muertes ocurridas por esta causa en todo el mundo se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Además, en el Ecuador el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer antes de los 75 años es aproximadamente de un 20%, por lo que constituye un problema importante para la salud pública, ya que se presume o se piensa que va a tener una incidencia creciente con el pasar de los años. Incluso en el mismo año, en 2018, se registraron 449 muertes por cáncer de cuello uterino a nivel nacional, de las cuales 336, o el 75%, fue en residencia urbana, y el 25%, que es 113, en el área rural. Siguiente. Como sabemos, toda patología tiene sus signos y síntomas. Sin embargo, la Sociedad Americana contra el Cáncer dice lo siguiente, que las mujeres con precánceres y cánceres de cuello uterino en etapa temprana usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que el cáncer se torna más grande y crece al tejido adyacente. Sin embargo, hay manifestaciones precoces como los de sangrado genital anómalo, sangrado después de las relaciones sexuales y un flujo que llega a tener un olor fétido. En los estadios más avanzados también hay sangrado después del coito, también hay secreciones, hay dolor durante las relaciones, puede haber sangre en la orina, sangre en las heces, hay pérdida de peso, cansancio, pérdida de apetito, y algo muy interesante es que se suele haber edema en los miembros inferiores sin ninguna razón que lo justifique. Así es. Los factores de riesgo, tenemos que este cáncer es causado por el VPH, aunque también hay otros factores. Sin embargo, el principal es el VPH. Por lo tanto, es una enfermedad de transmisión sexual y es la infección vírica más frecuente del aparato reproductor. Casi todos los individuos sexualmente activos van a ser infectados en algún momento de su vida y algunos pueden ser infectados reiteradamente. El periodo de mayor número de infecciones se da cuando uno comienza su vida sexual activa. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por VPH remiten espontáneamente y no causan síntomas ni enfermedad. O sea, no todos los casos van a ser cáncer. Es cáncer cuando hay infección repetida por tipos específicos como lo es el 16 y el 18. La siguiente. Para el caso de la prevención hay 3 etapas. En el caso de la primaria es la vacunación y está dirigida a niñas de 9 a 13 años de edad. Se basa en información y también en educación sexual. En el segundo escalón se basa en la detección y el tratamiento. Está guiado a mujeres de más de 30 años de edad, se aplica crioterapia, pruebas de detección de VPH y también se utiliza una prueba que se llama IVA. En la terciaria es el tratamiento del cáncer invasor. Se hará en todas las mujeres que lo necesiten y se utiliza cirugía ablativa, radioterapia y quimioterapia. Gracias.
Continuando con detección y diagnóstico, actualmente existen dos tipos de pruebas de diagnóstico para la detección del cáncer de cuello uterino, la prueba de Papa Nicolau y la prueba del BPH. El primero detecta precozmente las lesiones de células precancerosas y cancerosas para poder ser tratadas eficazmente, y el segundo las infecciones por el virus del papiloma humano que podrían derivar en cáncer. La mayoría de las infecciones por BPH son autocurables y no provocan cambios celulares precancerosos. Solo la infección crónica por tipos específicos de BPH podría provocar anomalías en las células del cuello uterino. Si estas lesiones precancerosas no se tratan, pueden evolucionar a cáncer de cuello uterino después de varios años. La detección molecular del ADN o ARN del BPH es actualmente el estándar de oro para la identificación del BPH. Las pruebas para la detección del cáncer de cuello uterino deben comenzarse a partir de los 25 años. Las personas menores de 25 años no deberían someterse a las pruebas debido a que el cáncer de cuello uterino ocurre rara vez para ese grupo de edad. Las personas entre 25 y 65 años deben hacerse una prueba primaria del BPH cada 5 años. En caso de que no se disponga de una prueba primaria del BPH, aún se considera como buena alternativa ya sea optar por una prueba conjunta, que es la combinación entre la prueba del BPH y la prueba de Papa Nicolau, cada 5 años, o bien hacer solo una prueba de Papa Nicolau cada 3 años. Las mujeres entre 30 y 65 años deben someterse a la prueba de Papa Nicolau y la prueba del BPH, o sea, la prueba conjunta, cada 5 años. Este tipo de detección es preferible, pero también es aceptable continuar con la prueba de Papa Nicolau cada 3 años. La siguiente, por favor. En cuanto a medición de conocimientos, actitudes y prácticas. El conocimiento es el proceso en el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento del ser humano. Este proceso está sujeto por las leyes naturales o sociales y se encuentra vinculada a las actividades prácticas. La medición del nivel de conocimiento puede ser mediante dos escalas, la escala cualitativa y la escala cuantitativa. La actitud corresponde a la predisposición y los valores que tenemos las personas frente a una situación. Se dice que la actitud facilita o imposibilita la práctica y la ejecución de un nuevo comportamiento, tomando reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Entre las técnicas para medir actitudes tenemos la técnica de Thurston, tenemos la escala de Likert, el escalograma de Goodman o el escala de diferencial semántico. La práctica, por otro lado, es la acción desarrollada con la aplicación razonable de ciertos conocimientos en un tema específico, ajustándose a una realidad, actuando de acuerdo a esta y persiguiendo un fin útil. A través de la práctica se refuerza lo aprendido descubriendo nuevos conceptos. La siguiente, por favor. Ya, los antecedentes de la investigación. Tenemos antecedentes internacionales y nacionales. En los internacionales tenemos un estudio descriptivo con el fin de referir el nivel de actitudes realizado por Beramendi Pérez en el 2017. En donde, el título del estudio es referir al nivel de actitudes, conocimientos y prácticas de las mujeres trabajadoras de edad fértil sobre la prevención de la neoplasia de cervix del Centro de Salud La Libertad en la ciudad de Lima, en el país de Perú, en donde se tiene como resultado que el nivel de actitudes, conocimientos y prácticas es medio. Otro estudio realizado por Delgado Aguayo y Vergara Waxelman en el 2018, el cual es un estudio de investigación cuantitativa con enfoque descriptivo transversal en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, en Perú, el cual tenía objetivo medir el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papa Nicolau, tuvo como resultado que el 40.5% tiene un nivel de conocimiento alto, el 60.5% tiene un nivel de actitudes desfavorables y un 53.9% tiene un nivel de práctica incorrecta con respecto a la prueba de Papa Nicolau. Entre los estudios nacionales tenemos un estudio realizado por Minga Minga en el año 2020, el cual realiza un estudio de tipo descriptivo de corte transversal constituido por mujeres en edad fértil que acudieron al Hospital Universitario de Motupe, donde los resultados de la presente investigación muestran que el 49.45% tiene un nivel de conocimiento medio, el 66.12% tiene actitudes negativas frente al Papa Nicolau y un 73.22% tiene prácticas incorrectas. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctora. Continuando con el capítulo 3, lo que es la metodología, vamos a tener lo que es el tipo de investigación. El estudio nuestro es un estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de corte transversal, ya que vamos a hacer un análisis estadístico que va a ser un análisis univariado porque solo va a describir o va a estimar parámetros de conocimientos en una población estimada.
El diseño de investigación que vamos a tener es un diseño descriptivo simple con enfoque cualitativo. El universo de estudio que hemos escogido, la población, que va a ser el conjunto de todos los elementos a estudiar, esta va a estar constituida por la población de las mujeres de edad fértil de la zona rural Dos Bocas del Cantón Junín. Y la muestra no es necesario, no estimamos una muestra específica, ya que es una población muy pequeña, entonces vamos a escoger todas las mujeres fértiles de toda esa población. Y los criterios de inclusión que teníamos es las mujeres fértiles de 15 a 49 años y las mujeres pertenecientes a la zona rural Dos Bocas del Cantón Junín. Dentro de los métodos y técnicas de recolección de datos, lo que es la descripción del proceso de recolección de datos. Para lo que es el proceso, nosotros vamos a escoger vamos a recolectar la información mediante un cuestionario tipo encuesta que se va a aplicar en cada una de las mujeres elegidas, personalmente, yendo nosotros en visitas domiciliarias a la zona de lo que es Dos Bocas del Cantón Junín. El instrumento de recolección de datos, lo que hemos escogido es el cuestionario, donde va a tener 6 acápites, que es los datos sociodemográficos, conocimientos, prácticas, actitudes, actividad y lo que es también la reproducción sexual. En la fuente de información vamos a recolectar mediante primaria, mediante una encuesta aplicada directamente a lo que es la mujer. En los aspectos éticos brindaremos a cada una de las entrevistadas en el momento que vamos a visitar al domicilio se brindará respeto, así como también anonimato en cada una de las respuestas y confidencialidad de las mismas. Se elaborará un acuerdo de consentimiento informado en el cual se va a solicitar la participación voluntaria de cada mujer, respetando su privacidad y lo que es la identidad. A las mujeres que accederán a participar en el estudio, se aplicará el cuestionario estructurado, como ya lo dije anteriormente, autoadministrado, anónimo, con preguntas que sean de fácil entendimiento para cada una de ellas, donde no le puedan dar un tipo de confusión, con respuestas concretas, sin intención de confusión. Se realizará, luego que ya se ha recolectado todos estos datos, se realizará una base de datos obtenidas de lo que es los resultados del cuestionario. Posteriormente a esto se hará un análisis de la información con una estadística descriptiva. Lo que haremos va a ser en Microsoft Word, luego lo pasaremos a Excel y para luego hacer las respectivas tabulaciones. Dentro del capítulo 4, lo que es los recursos, los autores vamos a ser Jocelyn Cabrera Alcíbar, Jimmy Chinga Vergara, Josué García Valencia y quienes habla Cindia Veiga, teniendo como asesora a la doctora Ramos Gil Joaquina. Nuestros rubros van a ser los recursos, una resma de hoja que la calculamos en $4.25, el transporte, que vamos a usar tres transportes con un precio unitario de $2, que nos da como $6, lapiceros, que utilizaremos 3, a 25 centavos, 75 centavos, las impresiones que hemos calculado unas 60 impresiones, a 30 centavos, que serán $18, con un rubro total de $28. El presupuesto, dentro de los equipos que utilizaremos, va a ser lo que es la computadora y las impresoras, los insumos para recolección y procesamiento de datos, es las hojas de papeles, lapiceros, internet y lo que es la electricidad. Dentro del cronograma que vamos a escoger, será lo que es, bueno, empezamos en el mes de septiembre, que empezamos con esto. En la actividad, la primera actividad que hicimos fue la consideración de los equipos de investigación, luego hacemos la presentación y aprobación del protocolo, que fue en el mes de octubre. En el mes de noviembre hicimos la elaboración del marco teórico, junto con el mes de octubre, que también avanzamos un poco. En el mes de diciembre, revisión y elaboración de instrumentos de recolección de datos. Luego, en enero, se calcula la recolección de datos. Enero y febrero, análisis e interpretación de datos. Y luego, ya para el mes de marzo, lo que es la sustentación del proyecto que se eligió. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy bien. Vamos a
proceder al... han cumplido con la hora, les sobran incluso 3 minutos, y procedemos con el siguiente grupo, grupo 10. Buenas tardes, doctor y compañeros, somos el grupo 10 y vamos a continuar con el protocolo de investigación. La siguiente, por favor. La prevalencia y factores de riesgo de hipertensión arterial en el personal universitario de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Como planteamiento del problema, tenemos que en diversos estudios realizados se ha demostrado que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica altamente frecuente en la población, sobre todo en adultos mayores, lo que hace que sea un problema prevalente en el sector de salud. En el mundo se estiman que 961 millones de personas padecen hipertensión arterial. Ahora, en el Ecuador se considera que los principales factores de riesgo son el sedentarismo, malos hábitos de nutrición y de suma importancia el componente hereditario de estas patologías. 1 de cada 5 ecuatorianos en el rango de edad de 18 a 69 años tiene hipertensión arterial y de ellos aproximadamente el 45% desconoce que la padece. En el año 2017 se reportaron 5.766 casos solo por hipertensión primaria, según el registro estadístico de egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La siguiente, por favor. Con respecto a la justificación, como ya había mencionado, la hipertensión arterial es un problema de salud muy frecuente. La Organización Mundial de la Salud ha notificado una prevalencia muy alta, la misma que se incrementa con la edad y es más frecuente en el sexo masculino. Su etiología pues se relaciona con factores de riesgo y sus principales causas en su mayoría son modificables. Dentro de estos tenemos la obesidad, problemas cardíacos, circunferencia abdominal elevada, tabaquismo y sedentarismo. En nuestra universidad no existe una cultura preventiva ante estas enfermedades, por lo tanto es muy común que los pacientes se enteren que tienen hipertensión arterial por acudir a una cita médica de otra especialidad. Por eso nace la importancia de este estudio que conlleva la prevención, enfocándose en dar a conocer la prevalencia de las enfermedades, de la enfermedad y sus factores de riesgo para que las personas puedan tomar acciones preventivas, como ya lo he mencionado, para de esta forma evitar el padecimiento y asimismo las complicaciones de esta patología. Debido a que simples acciones como mantener una alimentación balanceada, actividad física diaria, pueden llevar consigo grandes ventajas, desde la mejora de la salud del paciente hasta la reducción de costos en cuanto a compra de medicamentos y asimismo reducción de ingresos hospitalarios. Siendo este un proyecto viable, ya que se cuenta con el apoyo del personal de donde se centra este estudio, que es una parte de la población de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y con la predisposición de los investigadores. Con respecto a los objetivos, tenemos como objetivo general la siguiente: determinar la prevalencia y los factores de riesgo que están asociados a la hipertensión arterial en el personal universitario de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Como objetivos específicos tenemos caracterizar los datos sociodemográficos de la población de estudio, identificar la situación de la salud actual de la población de estudio, conocer la prevalencia de hipertensión arterial en el personal de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Determinar los factores de riesgo de la hipertensión arterial y por último, comparar la prevalencia de hipertensión arterial de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ahora continúa mi compañero. Bueno, en cuanto al marco teórico, como definición de la hipertensión arterial, tenemos que, bueno, la hipertensión arterial es una elevación continua de la presión arterial por encima de unos límites establecidos, que se van a identificar desde un punto de vista epidemiológico como un importante factor de riesgo cardiovascular para toda la población en general. En cuanto a la epidemiología, que es la siguiente diapositiva, mencionaba que en el 2008 en el mundo se habían diagnosticado de hipertensión arterial aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años. El número de personas afectadas aumentó de 600 millones entre 1980 a 1.000 millones en el 2008.
La máxima prevalencia de hipertensión se registra en la región de África con un 46% de los adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja se observa en la región de las Américas con un 35%. En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial que se reporta en los países de Latinoamérica, es variable, pero la mayoría se encuentra entre el 20 y el 30% para la población adulta, y esta prevalencia va a incrementar con la edad. En cuanto a Ecuador, la encuesta nacional de salud y nutrición, que es ENSANUD, de 2011 a 2013, concluyó que la población de 18 a 59 años tiene un porcentaje de 9,3%, siendo más prevalentes en mujeres con un 7,5% y en hombres siendo más prevalente con el 11,2%. Las provincias que registran el mayor número de atenciones por hipertensión arterial son Guayas, Pichincha y Manabí. La prevalencia creciente de la hipertensión arterial se va a atribuir al aumento de la población, a su envejecimiento y a los factores de riesgo que se relacionan con el comportamiento, como una dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, como una inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés. En la siguiente, como clasificación de la hipertensión arterial, tenemos según el estadio y según su etiología. Según el estadio, si la presión arterial sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica es igual o superior a 90 milímetros de mercurio, en 2 o más tomas dentro de la misma visita, y en 3 visitas en días ulteriores se va a aceptar el diagnóstico de hipertensión. Según su etiología, puede ser primaria, esencial o idiopática, que en esta de aquí, bueno, es cuando no se va a conocer su causa y es parte del 95% de los hipertensos. Se lo va a asociar a un componente genético. Mientras que la secundaria se refiere a cuando un mecanismo subyacente desencadena la enfermedad. Y esta mencionaba que puede ser reversible entre un 10 y un 15%. Pueden ser de origen renal, de origen endocrinológico, entre otras causas. A la siguiente, en cuanto al diagnóstico, esta se puede diagnosticar mediante una medición. Estas mediciones se hacen medición de la tensión dentro y fuera del consultorio, porque así descartamos la hipertensión arterial de bata blanca. También se va a diagnosticar mediante el historial clínico, que hay que identificar los factores de riesgo que tengan, sus síntomas, sus signos. Hay que realizarle un examen físico completo, realizarle exámenes o pedirle exámenes de laboratorio, los cuales incluyen análisis de sangre, sodio, potasio, creatinina, sérica, tasas de filtración glomerular estimada. Si hay la disponibilidad también de un perfil lipídico y de glucosa en ayunas, prueba de orina, en tirar activa, el electrocardiograma es esencial, el ecocardiograma, ultrasonidos y exámenes complementarios como son los de índice tobillo, brazo, relación albúmina-creatinina en orina, niveles séricos de ácido úrico y pruebas de función hepática. La siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, estos de aquí se van a dividir en no modificables y en modificables. Los no modificables son los antecedentes familiares, la edad, los factores genéticos, el género y la etnia. Mientras que los modificables son el sedentarismo, el exceso de peso, la obesidad, hábitos alimentarios, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, el estrés, apnea del sueño, diabetes e hipercolesterolemia. Y por último, en cuanto a los antecedentes, bueno, teníamos 5 antecedentes, pero como hay poco tiempo, les voy a mencionar el más relevante que nos pareció, que es que en un estudio realizado en pacientes con hipertensión arterial en 3 barrios de Esmeraldas, de Ecuador, se evidenció que las edades más frecuentes de los pacientes hipertensos fueron las comprendidas entre 41 y 60 años, con el 61,1%, y el grupo de mayores de 60 años con el 36,1%. El sexo femenino fue el más frecuente afectado con el 63,8% y el masculino con el 36,1%. También vemos los valores de riesgo de hipertensión arterial, o sea, los factores de riesgo de hipertensión arterial fueron el sedentarismo con el 63,80% y el estrés con el 50% de los casos, seguido de las dietas ricas en sal con el 44,40% de los casos. A continuación, mi compañero va a continuar. Ya siguiendo tenemos la metodología, que primero tenemos el tipo y diseño de la investigación. La investigación es de tipo descriptivo transversal, con un enfoque cuantitativo y de nivel analítico. El diseño va a ser descriptivo de prevalencia. El estudio es no experimental, ya que no se modificarán las variables y solo se obtendrá información para luego ser analizada.
También además va a comprender un estudio de campo, ya que mientras que el universo de estudio de la muestra, el universo de la investigación comprenderá el personal universitario, en el que están lo que es docentes, administrativos y personal de servicio de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Además, se tomará una muestra representativa de la población de estudio. Tanto la personalización de las variables, tenemos primero la hipertensión arterial, que se va a tomar lo que es la categoría de prevalencia, que va a estar dada por las preguntas si es hipertenso, si sabe cuáles son los valores normales de presión arterial, si se ha tomado alguna vez presión arterial y cuáles fueron sus valores anteriores. En los años de diagnóstico, a qué edad le diagnosticaron la hipertensión arterial, en tanto que los medicamentos van a estar dados por las preguntas qué fármaco consume para tratar la hipertensión arterial, cuánto tiempo lleva consumiendo estos fármacos, y en los controles vamos a tener cada cuánto realiza controles médicos y qué tipo de especialidad tiene el médico que la atiende. En los factores de tenemos primero el sedentarismo, que va a estar dado por las preguntas de si realiza actividad física, qué tipo de actividad física realiza, con qué frecuencias la realiza y cuánto tiempo realiza estas actividades. En el sobrepeso y obesidad va a estar dado por los indicadores de IMC, que va a estar dado por el sobrepeso de 25 a 29.9 y la obesidad de 30 a 40. Se le preguntará la edad, el peso y la talla, y también si conoce su IMC. En los hábitos alimentarios se va a preguntar sobre cuántas veces come al día, si considera que tiene una alimentación saludable, cuántas veces a la semana consume proteínas, así mismo cuántas veces a la semana consume alimentos procesados como son embutidos, pasteles, golosinas, alimentos congelados, bebidas gaseosas, entre otras. Cuántas veces al día en qué cantidades consume agua, y en la ingesta de alcohol, la frecuencia y cantidad de consumo de bebidas alcohólicas, como las preguntas que vamos a realizar. ¿Consume usted bebidas alcohólicas? ¿Con qué frecuencia las consume y en qué cantidad las consume? En los factores de riesgo no modificables tenemos primero la edad, cuánto está actualmente, los factores genéticos, en las preguntas será algún familiar cercano ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, el género, cuál es su sexo, femenino, masculino, y las etnias, a qué etnia pertenece, mestizo, indígena, negro, blanco, entre otros. En los estados de salud vamos a buscar las enfermedades crónicas, que va a ser la presencia de mínimo 6 meses antes de la evolución. A se va a hacer preguntas como si ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica desde hace mínimo 6 meses, como asma, EPOC, cáncer, hiper o hipotiroidismo. En las enfermedades de los últimos 6 meses, si ha sido diagnosticado con alguna enfermedad en los últimos 6 meses, apendicitis, COVID, gripe, entre otras. Y el consumo de medicamentos, ¿consume usted algún medicamento? ¿Qué tipos de medicamentos? ¿Y qué tipo lleva consumiendo estos medicamentos? En las técnicas de recolección de la recolección de la información se realizará mediante un cuestionario de preguntas dirigido a la población de estudio, mediante entrevista bajo metodología presencial, en donde se enmarcarán los factores de riesgo de la hipertensión arterial. Se realizarán tomas de la presión arterial tomando en cuenta los datos de la OMS, que nos dice que la tensión arterial en un adulto es de 120 milímetros de mercurio, cuando la sistólica, y de 80 milímetros de mercurio la diastólica. Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio o la tensión diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, la tensión arterial se considerará elevada. Para la toma de la presión arterial se va a seguir el siguiente protocolo, que va a estar dado primero, que la toma va a estar dada tras 5 minutos de reposo de la persona. Luego la persona debe estar relajada y no tener prisa, tampoco debe haber bebido sustancias excitantes como café, té, ni fumado durante por lo menos media hora antes de la medición. La posición del cuerpo debe ser sentado, no estirado, con la espalda bien apoyada en el respaldar de la silla, las piernas deben estar tocando el suelo, no cruzadas, las manos relajadas y en posición de... El brazo de referencia dominante debe estar apoyado más o menos a la altura del corazón, con la mano relajada. El manguito debe estar en contacto con la piel, así que el paciente deberá remangarse la manga. En caso de que el paciente lleve muchas capas de ropa, debe retirarse algunas para que no se haga un anillo constrictor.
Una vez posicionada la persona y que se colocará el manguito que se adaptará al diámetro del brazo y se va a seguir las instrucciones que vienen indicadas en el manguito y se comenzará a inflar para tomar la presión. Es importante que mientras el manguito se infla, el paciente no hable, pues esto afecta a los valores marcados. Y por último, una vez ya tenido los valores, estos no deben ser redondeados, sino ser dados como según lo que dice el tensiómetro. Buenas tardes. Con respecto al procedimiento, nuestra información será recogida previa coordinación con los decanos de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica de Faro de Manabí. La presión se tomará 2 veces para ver si estas coinciden y si no, se optará por una tercera toma para dar un diagnóstico de hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Comparto yo. Sí, creo que su internet está bajando. Y ahí se ve. Sí, sí se ve. Ya, con respecto a nuestros aspectos éticos, tenemos en primer lugar lo que es el consentimiento informado y por otra parte la confidencialidad y el anonimato de los sujetos de estudio. Nuestro plan de análisis de los resultados se elaborará en una base de datos creada en Excel, donde se tabulará la información recogida con sus distintas columnas y filas de las preguntas planteadas en la encuesta. Asimismo, se realizarán análisis de datos de estadísticas descriptivas cuyos resultados se expondrán en unas tablas o gráficos en distribución de frecuencias y porcentajes. Por otra parte, los recursos, contamos con los recursos humanos, quienes son nuestros investigadores, Victoria Cepeda, Carol Mendoza, Nilda Zambrano y Michael Sornosa. Y nuestra tutora, la doctora Joaquina Gil Ramos. Nuestro cronograma empieza con la semana 1, con la elección del tema, seguido de la semana 2 con el tratamiento del problema, el marco teórico semana 3, la metodología y los recursos semana 4, la entrega del protocolo de investigación en la semana 5. En el segundo parcial empezamos con la semana 6, con los instrumentos, semana 7 con la recolección de la información de tabulación, en la semana 8, en la semana 9 tenemos el informe final y por último en la semana 10 tenemos la defensa de la tesis. En lo que son los presupuestos, tenemos un rubro en donde cuenta de la movilización y las copias. En la movilización tenemos un precio unitario de 30 centavos en 5 días con ida y vuelta, que hacen un precio total de $6. Asimismo las copias de 5 centavos por unidad y son 150 unidades que serían un total de $7.50. Y en total estas dos suman un total de $13.50. Y por último nuestra bibliografía y eso sería todo. Bueno, muy bien. No han excedido, no han gastado el tiempo, les sobran 2 minutos. Y vamos al grupo 11. Buenas tardes, somos Grupo 11 integrado por Vicente Fernando Azúa, Steven Pincay Bravo, José Daniel Carreño Lima y María Isabel Requillén. Siguiente. Nuestro tema de proyecto de investigación es sobre la prevalencia de infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas en el sector de salud Cuba Libre entre junio a noviembre de 2021. Siguiente. Aquí está nuestra tabla de contenido. Por introducción, fundamento teórico, metodología y recursos, donde introducción. Bueno, en la introducción vamos a tener el planteamiento del problema. Se dice que la infección del tracto urinario es considerada una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo y responsable de cifras de mortalidad materna y perinatal, por lo que es de gran importancia el manejo de esta patología que implica desde la detección temprana hasta su tratamiento. Las mujeres embarazadas pueden contraer de manera
fácil infecciones de vías urinarias debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del meato uretral expuesta a bacterias uropatógenas y en su vagina que accedan al tracto urinario. Entonces, tenemos que, en vista de la conexión con la institución que realiza la investigación, se ha observado una gran afluencia de mujeres embarazadas y que manifiestan sintomatologías en relación con infecciones del tracto urinario, y se infiere en esta población por su mayor prevalencia en mujeres de estado gestacional que acuden a este centro de salud. Es por esto que nuestro estudio se realizará en el presente centro de salud ubicado en Manta en el periodo de junio a noviembre de 2021. Siguiente, por favor. En cuanto a su justificación, tenemos que dentro de las prioridades de la Constitución de la República del Ecuador en el ámbito sanitario es controlar lo que es la salud materno-infantil, pues estas son una de las metas más importantes y complejas de superar. Con la presente investigación se aporta con el estudio de la prevalencia y frecuencia de una de las causas de mortalidad materna neonatal más frecuentes, como son las infecciones del tracto genitourinario, colaborando con la reducción de muertes maternas en 3/4 partes de lo que maneja el Ministerio de Salud. La infección de las vías genitourinarias es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Las estadísticas refieren a las consultas diarias y se estima que el 40% de las mujeres han tenido alguna infección de vía urinaria en su vida. 2 al 7% de embarazadas las presentó en algún momento de la gestación. En cuanto a los objetivos, siguiente. Objetivos de nuestro es establecer la prevalencia de infecciones de vías urinarias de mujeres embarazadas que acuden al centro de salud Cuba Libre en el periodo de junio a noviembre de 2021. Nuestros objetivos específicos van enfocados hacia conocer las características sociodemográficas de las mujeres embarazadas que asisten al centro de salud Cuba Libre, determinar la prevalencia de la infección sintomática de las vías urinarias entre mujeres de salud Cuba Libre, identificar la duración de las infecciones de vías urinarias en las mujeres embarazadas del centro de salud Cuba Libre, reconocer las principales manifestaciones clínicas con las que acuden las mujeres embarazadas al centro de salud Cuba Libre, e identificar las formas de tratamiento que se utilizan para mejorar los síntomas de las mujeres embarazadas del Centro de Salud Cuba Libre. Gracias. Bueno, continuando con el fundamento teórico, primeramente sería historia natural de la infección, que primero hay que recalcar o recordar de que las infecciones del tracto urinario son las más comunes en mujeres, ya tanto embarazadas como no embarazadas, y que la bacteriuria sintomática, como su nombre lo indica, no presenta sintomatología en el embarazo y por ello puede terminar relación con problemas obstétricos que lleven a problemas perinatales en el alto de la salud pública, ¿no? La cistitis y la pielonefritis sí presentan sintomatología y por lo que su atención oportuna es más frecuente, ¿no? O es notable en el embarazo y se trata pues, consecuentemente. Y los cambios fisiológicos en el embarazo, compresión mecánica por el crecimiento del útero, relajación del músculo liso inducido por la progesterona, cambios en el pH primario, así como la glucosuria y aminoaciduria, son factores que propician la bacteriuria sintomática y su progresión a pielonefritis, ¿no? Continuando, en cuanto a las definiciones de las infecciones urinarias, de las vías urinarias en el embarazo, primeramente, estas infecciones se originan tanto
por una infección, y dicho sea de paso, tanto en la vejiga como en los riñones, o también en la uretra, ¿no? Primeramente encontramos la bacteriuria asintomática, que se define como la presencia de bacterias en la orina detectadas por un urocultivo en más de 100.000 unidades, formadas en colonias por mililitro, sin síntomas típicos de infección aguda en el tracto urinario, ¿no? La cistitis aguda es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de los siguientes signos y síntomas, como urgencia, aumento de la frecuencia de urinaria, disuria, piuria y hematuria. En cuanto a la pielonefritis aguda, es la infección de las vías excretora urinaria alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones, que se acompaña de fiebre, escalofríos, malestar general, dolor costovertebral y en ocasiones también se acompaña de náuseas, vómitos y por lo tanto deshidratación. En la epidemiología, según estudios realizados en distintos países como Perú, Estados Unidos, España y México, se puede decir que la prevalencia de afecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas va en lo que es del 2 al 11%, como promedio entre un 6 a un 8 más específicamente a nivel mundial, mientras que en Ecuador, en estudios o datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las infecciones de vías urinarias en el embarazo se ubican como en un 9º puesto de las 10 principales causas de morbimortalidad femenina, con una tasa de entre el 15 hasta el 16%, ¿no? Como promedio un 15.3%, 13%. Es más común, ¿no? Es más común en el hallazgo de bacteriurias asintomáticas durante el primer trimestre del embarazo, a frecuencia de la cistitis y la pielonefritis, que son más frecuentes en el segundo y tercer trimestre. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es el antecedente de infecciones del tracto urinario previo al embarazo. En segundo lugar, que las pacientes con malas condiciones socioeconómicas presentan una incidencia 5 veces mayor de bacteriuria asintomática durante la gestación. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, favorece a la frecuencia de infecciones urinarias, infecciones del tracto urinario. Otras patologías predisponentes incluyen también alteraciones del tracto urinario, pacientes con lesiones medulares, vejiga neurógena y gestantes portadoras de reservorios ideales. Sería todo. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, en lo que es la bacteriuria asintomática, el diagnóstico de esta bacteriuria asintomática se realiza bajo lo que es las muestras de urocultivo cuantitativo recolectado mediante lo que es la técnica de chorro medio y obviamente con una previa asepsia. Además, se considera una identificación de mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias con un valor predictivo con un positivo de más de 80%, aumentado hasta el 95% tras la toma de 2 pruebas consecutivas. Además, se recomienda un cribado con urocultivo cuantitativo a toda mujer embarazada durante la primera consulta prenatal o antes de las 16 semanas de gestación. Además, se aconseja continuar con el tamizaje mediante pruebas de reactivas en cada visita prenatal posterior, o además en el caso de los pacientes con múltiples factores de riesgo, pues se aconseja un urocultivo trimestralmente. La cistitis aguda pues también se diagnostica mediante clínica subjetiva y la presencia de al menos un urocultivo positivo con mayor a 100.000, recolectando por chorro medio con previa asepsia, frecuentemente asociado a piuria, bacteriuria y ocasionalmente a hematuria microscópica o excepcionalmente macroscópica. Ya en lo que es la pielonefritis aguda, pues también se usa el mismo procedimiento tras la obtención de una anamnesis y examen físico subjetivos y una evaluación obstétrica según la edad gestacional se confirma mediante también urocultivo con previa asepsia. Ya en pacientes graves, pues no es necesario la obtención de una muestra mediante sonda vesical, únicamente casos de mujeres puérperas en un alto riesgo de contaminación.
Además, también se recomienda un hemograma, electrolitos, creatinina, PCR, también un hemocultivo, considerando que es hasta un 20% de los pacientes con pielonefritis presentaría bacteriuria. Bueno, en lo que es el tratamiento, pues, en esta bacteriuria sintomática, el tratamiento suele poseer antibiograma con el antibiótico de menor espectro. Sin embargo, en la ausencia de esto se repondría a tratamientos empíricos con una duración estimada de 4 a 7 días, como lo podemos ver aquí, como es el nitrosulfusantoína de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas, amoxicilina de 500, ampicilina de 500, cada 8 amoxicilina, cada 6 ampicilina. La cistitis aguda, pues el manejo suele iniciarse de manera empírica, dado que generalmente no se dispone de la sensibilidad antibiótica al momento del diagnóstico, y adecuarse según el indicado por medio del antibiograma. Los esquemas empíricos son similares a la bacteriuria sintomática, con combinación de amoxicilina con clavunato de 500 miligramos, vía oral cada 8 horas, y también trimetoprim con sulfametroxón de 160 o 800 miligramos por vía oral cada 12 horas. Y pues la pielonefritis también posee el mismo manejo, dependiendo también antibióticos vía oral de 7 a 10 días, lo que es la cefalosporina y fluoroquinolonas. Ya si es un pielonefritis un poco más complicada, ya serían antibióticos intravenosos. También lo que usaríamos lo que es la fluoroquinolonas, penicilina, cefalosporina, aminoglucósidos más ampicilina. Bien, vamos a continuar con lo que va a ser la metodología. El presente investigación es de acuerdo al va a ser de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo, ya que se recolectarán datos específicos de las historias clínicas de los pacientes en fechas ya determinadas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener lo que van a ser las variables operacionales y lo que va a ser la hipótesis. Tenemos como variables la que va a ser las infecciones de vías urinarias, la duración, la clínica, el tratamiento y la edad. Tenemos las definiciones conceptuales de IBUS, que va a ser la existencia de bacterias en el tracto urinario capaces de reproducirse alteraciones funcionales y o morfológicas. En las dimensiones de categorías, el tipo de infección urinaria que va a presentarse. Entre los indicadores, la clasificación que ya se mencionó, de la bacteria sintomática, las cistitis agudas y la pielonefritis. Y los ítems o preguntas: ¿qué síntoma tuvo cuando se enfermó? ¿Es la primera vez que actuó el centro de salud por esta situación? Y eso va a ser por medio de la encuesta estructurada. En la duración va a ser la definición: duración frecuente que tiene la infección durante el embarazo, la sintomatología, el cuadro clínico que presenta el paciente, en los indicadores el tiempo, minutos, horas, días, meses que experimentó el proceso infeccioso, y las preguntas: cuando empezó a sentir los síntomas, cuando ya dejó de sentirlos. La técnica va a ser por medio de la encuesta estructurada. Asimismo tenemos lo que va a ser la clínica, que es los signos y síntomas más comunes que se presentan durante una infección de vía urinaria. En las dimensiones va a ser los tipos de sintomatologías, los tipos de signos, ese es correspondiente a las patologías que ya se han mencionado. En los indicadores, si hay ardor urinario, si hay cuadros febriles, si hay astenia, temblores, si ha habido dificultad al orinar.
Entre las preguntas, ¿cuál es el motivo por el cual usted asiste a consulta y cuándo comienza a sentir los síntomas? El tratamiento es definición, tratamiento que llevan las embarazadas durante el proceso infeccioso, el tipo de medicación, la medicación que adquirió para erradicar los síntomas, y entre preguntas tenemos si ha tomado algún tipo de medicamento previamente y si los medicamentos han mejorado su cuadro clínico. En la edad, la cantidad de años, meses y días cumplidos desde la fecha de nacimiento de la persona, el número de años cumplidos, el cálculo de la fecha de nacimiento de su cédula de identidad y cuántos años cumplido tiene por medio de la historia clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del universo de estudio de la muestra va a ser las mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud de Cuba en el periodo entre junio y noviembre de 2021. Se va a calcular la muestra en el caso de la afluencia abundante al Centro de Salud, donde en ese caso se tomaron una muestra representativa. La técnica para la recolección va a ser por medio de historias clínicas, en cual se ha solicitado lo que es la autorización al Centro de Salud de Cuba para tener lo que es acceso a las historias clínicas, y en el aspecto ético es del acuerdo de confidencialidad y anonimato por la información que vamos a tener con las historias clínicas. Siguiente diapositiva, por favor. El análisis de resultados: se va a elaborar una tabla de Excel en el cual se va a colocar los datos obtenidos de la recolección hecha dentro de la investigación, y pues se va a tabular y obtener los resultados. En recursos humanos tenemos los investigadores: Marisabel Ruiz Guillén, Yarder Steven Pincay Bravo, José Ernest Carreño Lima, quien les habla Vicente Fernando Suávila, y como tutora la doctora Joaquín Ángel Ramos. Ya, entre el cronograma que tenemos lo que va a ser las semanas en el cual se prosiguió a realizar lo que es la lección del tema, el planteamiento, la elaboración de perfil, la elaboración marco teórico y pues todo lo correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos las referencias bibliográficas. De acuerdo, muchas gracias. Le sobran todavía 2 minutos. Y vamos al último grupo, por favor. Buenas tardes, compañeros y docentes. Ahora vamos a hablar el grupo número 12. El título de nuestra investigación va a ser la adherencia terapéutica de los factores intervinientes en pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de hipertensión arterial en el barrio Cuba, parroquia del Alfaro, Manta. Los integrantes son señora Ávila Diana Estefani, señora Ávila María de los Ángeles y la doctora Joaquín Ángel Ramos. A continuación vamos a presentar el primer capítulo, que es la introducción. Siguiente. Ya. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema, que nos dice que en la actualidad esta es una enfermedad que va a aumentar el riesgo de mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como estadísticas tenemos que alrededor de 8 millones de personas van a morir cada año por esta enfermedad, y tiene una mayor predisposición en el adulto mayor. También hay una mayor prevalencia, siendo un 85% en los hombres y un 75% en las mujeres. Y después de los 45 años, la prevalencia va a cambiar, depende de la raza de la persona: un 93% en afroamericanos, un 86% en blancos, un 92% en hispanos y un 84% en China. En China. En relación a la incidencia, la prevalencia de nuestro país, tenemos que Ecuador es el país con mayor incidencia de la hipertensión arterial en toda América Latina, y que es la principal causa de la enfermedad cardiovascular. Hay de un 38 a un 45% de la población que presenta la enfermedad, y que de esto solamente un 15% sabe que la tiene. Entonces, en Manabí también es una de las provincias que mayor incidencia tiene, y 1 de cada 3 adultos la va a padecer. Según la Organización Mundial de la Salud, va a señalar de que los pacientes que llevan un control de estas enfermedades crónicas no transmisibles van a tener un porcentaje cercano de buena adherencia, más o menos un 50% en países que son desarrollados. Y ya el porcentaje es inferior en países menos desarrollados. Entonces, uno de los problemas de esta enfermedad que vamos a estudiar es la no adherencia al tratamiento, que va a ser el no cumplimiento de las medidas que envía el médico, el no seguir las recomendaciones o el abandono del tratamiento. Y este de aquí tiene una prevalencia de un 20 o un 80%. También la Organización Mundial de la Salud nos va a especificar que un 25% de estos pacientes va a lograr tener un valor óptimo de los niveles de la presión arterial. Entonces, es importante esta adherencia terapéutica porque debido a que es uno de los mayores
problemas en la salud pública. Si no se logra tener una buena adherencia, va a haber un mayor riesgo de complicaciones que se van a desencadenar. Entonces también tenemos que hay varios artículos actualmente, artículos que se han realizado anteriormente, que más adelante vamos a hablar, donde también sustentan este tema. Entonces, la interrogante a los que nos enfrentamos al momento de hacer esta investigación va a ser va a tener como objetivo determinar los factores intervinientes de forma negativa en el tratamiento de la hipertensión arterial, como a través del estudio del cumplimiento terapéutico, la implicación personal, la relación transaccional, también determinando si el paciente se encuentra con una hipertensión arterial controlada o descontrolada y con la finalidad de evitar las complicaciones a mayores de 40 años. Siguiente, por favor. En respecto a la justificación, lo que justifica este protocolo, esta investigación, es que como es un problema de salud pública mundial que tiene una alta prevalencia, que 1 de cada 5 ecuatorianos entre 18 y 69 años va a tener el diagnóstico de la hipertensión arterial, y que esta falta de adherencia va a afectar la calidad de la vida de los pacientes porque va a haber una irregularidad en la medicación, también hay una falta de una alimentación, un ejercicio, van a disminuir la efectividad del medicamento. Entonces, esta enfermedad afecta a toda la sociedad debido a que la hipertensión arterial, igual que muchas otras enfermedades crónicas que no van a tener buen tratamiento, requieren un mayor uso de los recursos hospitalarios, que va a ser de importancia, por eso la adherencia terapéutica, y se debe contar que tener un buen cumplimiento de tiene que ser uno de los objetivos a cumplir dentro del ámbito de la salud nacional. Entonces, mediante esta investigación, se busca valorar los indicadores que van a interferir en la adherencia al régimen medicamentoso. También se va a tratar de disminuir los riesgos de complicaciones de la hipertensión arterial. También se va a tratar de que afecten otras enfermedades que también van a afectar la calidad de vida del paciente, y el propósito va a ser identificarlo a los pacientes que tienen esta hipertensión arterial que no está siendo bien controlada, puede ser a causa de muchos factores intervinientes que se deben tomar en cuenta al momento de que el paciente trata de cumplir sus regímenes estrictos. Entonces, como ya una vez ya se analizan los datos, lo que nosotros debemos hacer es brindar la información pertinente al Distrito de Salud de la Zona 4 para que ellos sean los encargados de mejorar la adherencia terapéutica en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Ya, ¿cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Tenemos el objetivo general, que es evaluar la prevalencia de la adherencia terapéutica a sus factores intervinientes mayores de 40 años, con diagnóstico de hipertensión arterial. Tenemos 5 objetivos específicos. El primero de estos va a ser identificar los factores sociodemográficos de la población de estudio. El segundo va a ser establecer el estado de salud de la población a estudiar, el tipo de enfermedad, las comorbilidades y las complicaciones. El tercero va a ser cuantificar el rango de adherencia terapéutica en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en mayores de 40 años. El cuarto sería identificar los factores intervinientes en la adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial. Y como último objetivo específico, un análisis comparativo de la adherencia al tratamiento en función de la edad y en función del sexo. Siguiente, por favor. Ya, como punto 2, o como capítulo 2, tenemos el marco teórico, donde comenzamos con los antecedentes. En los antecedentes vamos a tener que actualmente la hipertensión arterial es uno de los mayores riesgos que vamos a tener y que van a desencadenar enfermedades cardiovasculares. Entonces, ocurren millones de muertes al año en personas que son menores de 70 años, es por eso que se ha hecho el protocolo en personas mayores de 40 años. Es una enfermedad silenciosa, pero que hoy en día tiene la ventaja de ser prevenible o atrasada y se siguen las medidas preventivas. Entonces, uno de los mayores inconvenientes es la no adherencia al tratamiento debido a diferentes factores intervinientes, como las dietas, el consumo de sal, el consumo de alcohol y tabaco, la herencia, el sedentarismo. Para esto hay diferentes investigaciones que están dedicadas a estudiar estos datos involucrados. Uno de estos tenemos Becerra en el 2021, realizó un estudio observacional descriptivo en Cuba, 336 pacientes que pertenecían al Policlínico Comunitario Pinar. Este de aquí encontró que el tiempo de evolución de la adherencia tuvo un aumento cuanto más tiempo tenía diagnosticada la patología. En otra investigación también realizada por Jiménez en el 2018
en un estudio de corte transversal en 510 pacientes hipertensos que se realizó en el área de salud del Policlínico Santa Clara, Cuba, también indicó que a medida de que la terapia se hace más larga, el tratamiento curativo rehabilitador produce menos adherencia que los tratamientos preventivos y que a mayor tiempo de tratamiento los pacientes tienen un mejor apego y a la diferencia de lo que dice el artículo nos dice que los menores de 45 años tienen menor adherencia y el paciente geriátrico tiene una mejor adherencia. También Umanoswitz del 2018, realizó un estudio en 2018 que fue a 150 pacientes en el Hospital Clínico Universitario de Polonia, donde demuestra que hay un menor control en la reducción de ingesta de sodio en hombres. Y también las personas viudas tienen una menor adherencia a la medicación y que tienen una menor asistencia a citas médicas. Y la educación superior se relaciona a una mayor adherencia. Y ANCU, un estudio realizado en el 2020, un estudio efectivo en 129 pacientes entre edades de 43 y 81 años, que fueron atendidos en un consultorio en Bucarest, Rumania, encontraron que fueron los cambios en el estilo de vida, la dieta baja en sodio, dejar de fumar, perder peso, seguir un tratamiento prescrito, son factores que se asociaban a un mejor cumplimiento y una mejor tasa de control de hipertensión arterial. Otro estudio que tenemos es Barletta en el 2015, que a través de un estudio prospectivo realizado a 605 sujetos hipertensos entre 25 y 80 años en Santiago de Chile, demostró que un 67% de los pacientes justificaban su mal control debido a que olvidaban tomarse los medicamentos y un 10% justificaba a que era causa de los factores adversos del medicamento. Y por último tenemos un estudio realizado en el 2017 por MENA, que fue un abordaje cuantitativo de tipo correlacional, también en Concepción, Chile, realizado a 141 pacientes hipertensos en un centro de salud primario, donde nos dice que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y que es predictor, que el conocimiento de que la persona la tenga va a ser el predictor de una adherencia al tratamiento. También se encontró que quienes estaban, quienes conocían que era una enfermedad de por vida iban a tener mayores puntajes en la adherencia total. Pero sin embargo se debe considerar que el adulto mayor, sin presencia de patologías secundarias, va a tener una mejor adherencia y puede mejorar a diferencia de que alguien que ya tenga otras comorbilidades. Gracias. Bueno, ahora continuando con el marco teórico, pues vamos a hablar un poco sobre el contenido que va a tener este. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre la hipertensión arterial, en el cual se va a establecer una definición que la hipertensión arterial, pues está definida como una presión arterial sistólica que es mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial distólica que es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Bueno, en su epidemiología tenemos que 1 de cada 5 ecuatorianos de 18 a 69 años tiene hipertensión arterial. Además, en el Ecuador, el 45,2% de los encuestados en un estudio que se hizo refiere que desconoce sobre su diagnóstico y un 12,6% conocía de la patología, pero estos no tomaban la medicación. Y tenemos que un 16,2% tomaba la medicación, pero sin embargo no tenía los valores óptimos de la presión arterial, o sea, estaban elevados. Tenemos también que se va a hablar sobre los factores de riesgos. Aquí van a entrar los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Dentro de los no modificables tenemos aquellos que se relacionan con las condiciones propias de la persona, que son los antecedentes familiares, la edad, el sexo, el género y las comorbilidades. Ya, de ahí tenemos lo que son los modificables, que son aquellos que se van a relacionar con las conductas y el estilo de vida de la persona que pueden llegar a ser cambiados por el paciente. También tenemos que se habla sobre una clasificación de la presión arterial, en el cual se le permite clasificar entre una presión óptima normal, normal alta, hipertensión arterial de grado 1, de grado 2, de grado 3 y una hipertensión sistólica aislada. Bueno,
También la sintomatología del mismo, pues este de aquí normalmente se la conoce como la asesina silenciosa porque suele no mostrar síntomas. Sin embargo, la OMS habla de que pueden haber algunos síntomas acompañantes como las cefaleas matutinas, las hemorragias nasales, el ritmo cardíaco irregular, alteraciones visuales o también acúfenos. Y para el diagnóstico de la hipertensión arterial, pues esta de aquí se va a basar en la medición de la presión arterial que va a estar elevada en repetidas ocasiones, que se la hace por técnicas indirectas como la medición de la presión arterial en la consulta, por medio de la automedida de la presión arterial, que es el AMPA, y la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es el MAPA. Y en el tratamiento, pues esta de aquí consta de tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El no farmacológico, pues habla sobre los cambios que se van a presentar en las prácticas de vida, que son como la restricción de sal, la moderación del consumo de alcohol o del cigarrillo, cambios en las dietas, la reducción del peso y también realizar ejercicio físico. Y en, en el farmacológico, perdón, este de aquí en cambio se habla del acompañamiento de las otras, del otro tratamiento, junto con medicamentos que los más utilizados pues son los diuréticos tiacídicos, los antagonistas del calcio, los YECA y los ARA2. Bueno, aquí también se habla de la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica, su concepto, pues es que este aquí es el cumplimiento en la ejecución de la administración medicamentosa de las prescripciones médicas. Bueno, cuando uno no cumple esto, pues entonces se las considera como no adherencia terapéutica, que nos referimos a los pacientes que no cumplen con un régimen terapéutico prescrito por el médico, llevando un tratamiento que no tiene un adecuado control, que puede ser causa de enfermedades más grandes, aumentando los riesgos y llegando a causar más comorbilidad, más otras comorbilidades. Además, tenemos que epidemiológicamente, pues en nuestro medio, 3/4 partes de los pacientes que padecen de hipertensión arterial no llegan a alcanzar un nivel óptimo de la presión, lo que esto aquí se debe a una mala adherencia al tratamiento. De ahí en la clasificación, pues esta aquí de la no adherencia terapéutica va a estar dependiendo de 2 factores, de acuerdo al seguimiento del paciente y de acuerdo a la toma en el manejo de los medicamentos. De ahí en los factores que intervienen en la adherencia, pues hay varios dentro de los que se van a agrupar como factores socioeconómicos, factores que están relacionados al sistema y el equipo de atención sanitaria, factores que se relacionan con la enfermedad, que se relacionan con el paciente y que se relacionan con el tratamiento. Ya, de ahí tenemos métodos de evaluación por los que se va a tener en cuenta todos estos factores y la medición de los niveles de adherencia, que vamos a tener primero que nada los métodos directos, que cuando hablamos de métodos directos pues nos vamos a referir a cuando se utilizan técnicas de laboratorio para determinar si el paciente está ingiriendo o no los fármacos. Y en los métodos indirectos pues aquí nos referimos a encuestas que van a ser llenadas con la información que va a brindar el paciente o por medio de un cuidador que dé esta entrevista o sea un cuestionario. También tenemos pues que se hablan de algunas estrategias para mejorar la adherencia. Ya, de ahí tenemos la metodología, que primero que nada pues tenemos el tipo y diseño de estudio. Bueno, la presente investigación es de tipo cuantitativo, es descriptivo, no experimental, de corte transversal. El diseño de este estudio además es de prevalencia debido a que tiene como objetivo explicar la adherencia terapéutica existente en los pacientes mayores con hipertensión a partir de la observación de los distintos factores de riesgo predisponentes. Bien, aquí también tenemos las variables que vamos a estudiar. Estas variables aquí, la primera, dos de las más importantes son la adherencia terapéutica, que esta se va a medir a través de categorías de cumplimiento del tratamiento, de la implicación personal, de la relación médico-paciente, que son estudiados bajo los ítems de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, que depende de las preguntas que se hagan, esto aquí es perteneciente a la técnica que se va a usar, que es el cuestionario de Martin-Bayarre-Grau, y además dentro de esta variable también tenemos que se estudia el nivel de la adherencia, que se va a determinar como buena adherencia, adherencia parcial y mala adherencia, que también se va a estudiar con el mismo cuestionario de Martin-Bayarre-Grau. De ahí tenemos otra de las variables, que son los factores intervinientes, que se va a estudiar en las categorías de actitud frente a la atención médica y la medicación, la falta de disciplina, la aversión a la medicación y el afrontamiento de los problemas de salud, que se van a estudiar con un sistema de Likert que tiene la encuesta, que este aquí se llama cuestionario MUA 16, que nos va a permitir evaluar estos factores intervinientes. Y ahí tenemos que también se estudian las variables del estado de salud del
paciente, que se van a estudiar las dimensiones de tiempo de enfermedad, las comorbilidades, las complicaciones, por medio de la técnica de entrevista a la población de estudio, y las variables sociodemográficas que se estudian en las dimensiones de edad, sexo, estado civil, ocupación y escolaridad por medio de la encuesta, con otros ítems que se le van a aumentar ahí. Bien, de ahí seguimos con la metodología, pues este de aquí tiene el universo de estudio y muestra, que este estudio se realizará a una población que cumple con los criterios de inclusión, que van a ser pacientes mayores de 40 años, que estén diagnosticados con hipertensión arterial, que sean pertenecientes que pertenezcan a un barrio en el barrio Cuba, en la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta. Además, para las técnicas de recolección de información, pues se van a utilizar 2 cuestionarios validados, que primero va a ser el cuestionario Martín Vallarre Grau, que nos va a permitir evaluar el nivel de adherencia en los pacientes, y el cuestionario MOA 16, que nos va a, en cambio, permitir evaluar los factores intervinientes de la adherencia terapéutica. En el procedimiento para la recolección de los datos, pues antes de aplicar la encuesta, se va a hacer una revisión minuciosa, primero en la aprobación, va a ser una aprobación del tema, luego la aprobación del proyecto, identificar las personas que cumplen con los criterios de inclusión, y luego se va a proceder a aplicar la encuesta. En los aspectos éticos, pues se va a aplicar un consentimiento informado, y la encuesta va a tener una sección para llenar los datos sociodemográficos, en el cual se le va a especificar al paciente porque se le garantiza la confidencialidad y el anonimato de los mismos. En el plan de análisis de resultados se van a emplear 2 tipos de análisis, un análisis que es descriptivo, en donde se va a analizar los datos en el Microsoft Word y en Excel presentando gráficos y tablas, y otro análisis que es el diferencial por medio de un programa estadístico que se conoce como SPSS versión 23. De ahí en los recursos tenemos que los investigadores pues son Cedeño Ávila Diana Estefanía, y quienes habla Cedeño Ávila María de los Ángeles, y que la tutora va a ser la doctora Joaquín Ramos. Aquí podemos ver el cronograma que está establecido en cuatro meses, que primero tenemos pues la elección del tema, la revisión preliminar de la bibliografía, cuando se hizo el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la elaboración de marco teórico, análisis crítico de los artículos, operacionalización de variables, elaboración de marco teórico, se hicieron algunas tutorías, elaboración de la metodología y recursos, también se hizo una tutoría para la corrección del protocolo, y en lo que estamos actualmente pues la presentación del protocolo, y ya luego se va a proceder a realizar lo que es la construcción de los instrumentos, el levantamiento de la información, el procesamiento de la información, los análisis de datos, la elaboración del informe, y por último sería pues la defensa del proyecto, que se debe realizar en los últimos los últimos 2 meses que quedan, como quieran. Y el presupuesto, ya haciendo lo último, pues de aquí, primero tenemos los materiales y los insumos, que vamos a tener hojas de papel, que se estima que se van a gastar pues alrededor de 500 hojas, con un precio unitario de 0,2 centavos, que va a ser en total de $10, esferográficos, que en total vamos a gastar unas 10 unidades, y pues se estima un precio total de 3,75. La tinta para la impresión va a ser, comprarse como quiera 3 tintas que vienen en un paquete, que serían $35. También se calculó el gasto del transporte, que sería la movilización, que serían $51, y en un total haciendo un presupuesto de 99,75. Muchas gracias, aquí está la referencia bibliográfica, eso es todo. Gracias por su atención. De acuerdo, señores, hemos concluido en esta segunda parte de la defensa, con un tiempo, prácticamente con el tiempo justo. Son en este momento las 4:02. Y bueno, señores, hemos terminado con esta defensa, pues yo espero ya revisar en estos días pues todos los proyectos para poner la nota correspondiente. Entonces, les agradezco a estos 6 grupos que han expuesto hoy día, les felicito, y bueno, realmente pues las exposiciones en general han estado muy bien. Esperemos que también pues el documento del protocolo siga el mismo tono que han tenido la defensa de los proyectos. Señores, pues no les puedo dar la nota inmediatamente, le daremos en el transcurso ya sería de la próxima semana, pero no se preocupen porque básicamente ustedes como proyecto 3, pues ninguno va mal. Entonces, quizá alguno que tenga una nota un poquito más bajita que otro, pero no, en general todos van bien. Bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ustedes. Gracias, doctora.